Seguro que has oído esto antes. Todas las opiniones son válidas, pero ¿realmente lo son? Karl Popper, filósofo del siglo XX, nos dejó una advertencia sobre el tema, conocida como la paradoja de la tolerancia. Esencialmente, esta paradoja argumenta que si somos tolerantes hasta el extremo de aceptar a quienes son intolerantes, corremos el riesgo de destruir la capacidad de nuestra sociedad para ser tolerante. Si tan tolerante eres, respeta mi opinión. ¿Te suena familiar? Pero, ¿qué ocurre cuando esa opinión se alimenta de la intolerancia, de la exclusión y del miedo? ¿Podemos realmente, en nombre de la tolerancia, permitir el avance de posturas que desafían los principios básicos de la democracia y la convivencia? Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Es que me hace gracia porque alguien hizo un meme, no sé, Pictoline se llamaba, hizo un meme que fue muy famoso, que se ha utilizado mucho sobre la paradoja de la tolerancia de Popper. Pero claro, es que ese meme implica no haber leído a Popper. O sea, Popper está escribiendo, o sea, la obra de Popper llega en un momento histórico muy particular, o sea, la Segunda Guerra Mundial, sí. En fin, Europa se ha hecho el harakiri, ¿no? Ha sido terrorífico, ¿no? Y Popper, claro, es puro pensamiento liberal, en el buen sentido del pensamiento liberal. Entonces, claro, lo que plantea casi como una postilla, lo que él está diciendo a su propio discurso es que sí, puede haber situaciones en las que no ser intolerante con los intolerantes lleve al fin de la sociedad abierta, ¿no? Porque es lo que pasa en la Alemania nazi, ¿no? Es lo que pasa con el partido bolchevique, no gana las elecciones en Rusia, en la Duma. Es un partido minoritario, pero son los que llevan adelante la revolución con un nivel de sangre muy elevado y de belicosidad, ¿no? Entonces, claro, reducir a Popper o sea, ¿cuánta gente ha leído a Popper en España? Muy poca, ¿no? Entonces, reducirle a que es el que dijo eso significa enmendarle la plana al propio Popper, porque eso lo dice como apostilla a su razonamiento general. Entonces, la paradoja de la tolerancia nunca puede ser enarbolada por enemigos de la libertad de expresión como los que la enarbolan. O sea, utilizan a Popper, al que no han leído, como excusa para censurarte a ti llamándote intolerante cuando los intolerantes son ellos. O sea, me da mucha rabia eso de la paradoja de la tolerancia. ¿Por quién lo dice? Luego, yo he llegado a leer en debates de redes y tal, o sea, estas cosas que comentas como de gente diciendo, no, es que no has leído a Popper, o incluso diciendo, Popper no lo plantea como personas que se expresan con palabras, sino se refiere más al uso de la fuerza. Al uso de la fuerza. Bueno, claro, es que esa es otra. Es como lo de el fascismo eterno no, la idea está del fascismo eterno, ¿no? De eco, ¿no? Todas las expresiones, ¿no?, nuevas del fascismo, ¿no? Cuando hablan los supuestos antifascistas de esto, ¿no? O sea, olvidan sistemáticamente la violencia. Claro. Estamos hablando de reflexiones hechas sobre sociedades ultraviolentas. Claro. Ahora vivimos entre putos algodones en ese sentido. O sea, ahora en una manifestación no hay 20 muertos. En los años 40 o en los años 30 o en los años 20 había 40 muertos. Si no había 40 muertos, la manifestación había sido de Chichinabo. Sí, bueno, y que luego el fascismo es que es algo que se produce en un espacio concreto de tiempo, en un determinado lugar, y ya, o sea, y ahí se queda. O sea, no. Y sobre todo que el fascismo tiene un brazo armado. El nazismo tiene un brazo armado, las SA, los fascio de combatimiento de Mussolini. O sea, esta gente iba con porras. O sea, serían los skinhead puede ser lo más parecido, porque son gente violenta, ¿no? Que quiere imponer por la fuerza sus ideas, ¿no? Pero si no quieren imponer la fuerza o sea, si los fascistas de hoy no quieren imponer, digamos, los más ultraderechistas, tipo podría ser en España Vox o tal, o Alvise o lo que fuera, ¿vale? Si no quieren usar la fuerza, para mí están dentro de la democracia. Claro. O sea, por mucho que haya ideas suyas, incluso antidemocráticas, también en la izquierda las hay. O sea, es como, no sé, el fundamentalismo islámico, la parte política del islamismo. El islamismo, digamos, no el islam, no la gente musulmana, sino su parte política.
¿Me jode que en España haya islamismo? Sí. ¿Atenta contra mis valores más elementales? Absolutamente. Los del orden liberal, los del orden de la democracia, etc. Vale, sí. ¿Desea imponerlos por la fuerza? Sí. Porque hay atentados, porque hay una coerción sobre las comunidades musulmanas para imponer sus ideas con el ostracismo, etcétera, etcétera, de quien se rebele contra eso, y porque en medio mundo intentan imponer la fuerza. Entonces, ¿hay un fascismo entre nosotros? Posiblemente sea el único. El islamismo. Y no todo el islamismo tampoco, ¿eh? Pero una parte del islamismo es islamofascismo, porque emplean la violencia, tienen ideas natalistas y autoritarias. Todos los puntos que tú te encuentras en el fascismo eterno, solo los encuentro en... Aparte de pequeñas facciones de, a lo mejor, de skinheads, Claro. de neonazis... Sí, o sea, grupos más minoritarios. Minoritarios. Pero en el Parlamento... O sea, yo tengo que aceptar que Bildu ya no es fascista como era. Porque Bildu fue fascista, por mucho que fueran de izquierdas. Era la rama política de ETA, cuando eran Batasuna, y ETA trataba de imponer con el terror y la fuerza sus ideas. Claro. Entonces eso se parecía bastante al fascismo del que habla. Eran natalistas, ¿no? Los vascos primero. Luego, ¿qué más da? Que lo que quisieran se llame socialismo. Si al final son etiquetas vacías. ¿A qué socialismo se referían? El de los vascos. Pues eso, yo creo que actualmente en España, y tampoco me gusta cuando dicen los antifascistas son los verdaderos fascistas. ¿Usan la fuerza? Si no la usan, a mí ya se me queda exagerada la etiqueta. Me gusta, así como criterio demarcativo, ¿no? Un poco para... Bueno, es que conozco la historia del fascismo. Es que la puedes leer. Hay un autor que se llama Emilio Gentile. Un mítico. Pues eso. Pues ahí te lo cuenta. A este no le gusta que se emplee la... Porque es que inventen un nuevo nombre. Si oye, etiquetas hacen falta a veces. Hay movimientos, a mí me gusta nacionalpopulismo, por ejemplo, para referirme a las ultraderechas, estas que son además muy diferentes. Pues Milei no tiene nada que ver con Orbán, ni con Trump. En el sentido del mercado, es que tienes a Trump proponiendo aranceles y a Milei queriendo destruir toda esta parte, ¿no? Entonces, que son lo mismo. No sé, los dos tienen el pelo raro, los dos son exacerbados. Sí. Dicen burradas, así, son improperios, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que, bueno, no sé si llegarían a un acuerdo, ¿eh? Viven en el mismo continente, a ver qué pasa con el comercio. Ya. Igual estratégicamente les interesa, pero... Respecto a... Por seguir profundizando en este tema... Si no me cortas, yo no paro. De la libertad de expresión. No, estoy disfrutando mucho de la charla. Entonces, hablábamos de Popper. Podríamos haber también hablado de Rawls, que él propone un poco, o sea, él sí que considera que hay que ser tolerante contra el intolerante, porque si no se caen Popper también. en esta paradoja. Bueno, sí, pero por lo menos a ver si se le achaca como más la gente, no le saca de contexto, por lo menos, ¿no? Pero, entonces, mi pregunta un poco para ti es, ¿dónde pondrías tú el criterio para... Sí, o sea, ¿qué sería para ti o hasta dónde habría que permitir que hubiera libertad de expresión y hasta dónde no? ¿Dónde pondrías el criterio? En ninguna parte. ¿Vale? No puede haber un límite. A ver, la moral de cada tiempo intenta... o sea, la moral de cada momento. La moral es variable, no es la ética. O sea, yo creo en la ética. A mí la moral siempre me parece un poquito como de prêt-à-porter, ¿no? Sí. La moral de cada época siempre pone límites a la libertad de expresión dentro de lo que se considera fuera del sentido común. Y los grupos de presión intentan mover de un lado para otro. Antes los cómicos, el trabajo de muchos cómicos en Occidente era probar a mover, a estirar esos límites impuestos por la moral. Impuestos de manera laxa, porque por ejemplo cuando la vida de Brian se rodó, era una película que no se podía hacer. Hoy no se podría hacer la vida de Brian. No, es que entonces tampoco. Pero estos eran tíos con cojones, en el sentido de que eran valientes y tal, y dijeron, vamos a ver si es verdad que no se puede hacer. Y tuvieron problemas a punta pala. O sea, pero ruinas económicas y de toda clase, y ataques en los cines y de toda la pesca. Lo mismo que pasaría hoy. ¿Pero qué pasa? Que permaneció. Mi tío es muy religioso, mi tío Paco, es un tío muy cristiano, muy católico, Vale. y le encanta la vida de Brian. O sea, fíjate lo que consiguieron los Monty Python. Fíjate lo que consiguieron, siendo valientes. Que 40 años después, una persona como mi tío Paco, que
a ver, tiene mucho sentido del humor, ¿no? Pero que tiene unas creencias religiosas extraordinariamente fuertes, Vale. piense que la vida de Brian es un peliculón. Eso es lo que mueve. Vale. O sea, por eso yo no puedo poner límites. Entiendo que la sociedad de cada momento encuentra que hay cosas intolerables de ser dichas, pero yo siempre las defenderé. Y además teníamos unos límites perfectos. Calumnia, injuria, etc. Tú no puedes andar diciendo de mí que yo dejo embarazada a la chacha, si es mentira. Porque entonces te denuncio, me quieres hacer daño con eso que dices. Eso no es como decir. Es acusar, es ensuciar. Es como poner una bomba debajo de Ahí entiendo la que reputación de alguien. Claro, pero es que eso ya estaba. vale. La calumnia es antiquísima. O en el es momento un en el que se delito. sugieren ideas de crueldad, por ejemplo, Ideas de crueldad. contra alguien o contra un grupo. Imagínate, ahora yo digo, oye, hay que matar a todos los calvos, por ejemplo. Pues me parece muy bien que lo digas. Ah, vale. Me parece. No, la calumnia. No, delitos individuales. Para mí Vale. el límite de la libertad de expresión son Cuando se delitos individuales. personaliza. Delitos individuales. Vale, A mí me puedes hacer una caricatura, vale, pero quizá no me puedes hacer una amenaza. vale. Porque si yo considero que la amenaza es verosímil, te denuncio y seguramente gano. A mí me puedes insultar, pero no me puedes calumniar. Vale. ¿Entiendes? O sea, me puedes insultar, a mí me insultan todo el rato. Claro. Pero otra cosa es que tú te inventes algo. Claro. Que yo he hecho, no sé, que tengo, no sé, Vale. me hagas una denuncia falsa de cualquier tipo, algo así, ¿no? Entonces te denuncio y el Estado me tiene que, o sea, la justicia me tiene que amparar. Ahora, yo soy murciano y tengo el pelo churretoso y tú haces una broma de los murcianos con el pelo churretoso y pones una foto mía y yo creo que ahí hay que tener un poquito de manga ancha y decir, bueno, pues este será gilipollas, pero y todavía porque me estás poniendo mi foto, ¿no? Pero si tú haces un comentario genérico sobre o sea, un comentario homófobo, creo que hay que tolerarlo. Vale. Creo que hay que tolerarlo. Porque es que estamos en una democracia. Entonces, ¿qué es lo contrario? Que tú no sepas quién es el homófobo. No, mejor que se exprese. Luego ya los demás tomamos decisiones. Ya. Es transparencia. O sea, hay gente que cree que sacando las ideas del discurso público se mata a las ideas. Y eso se ha demostrado históricamente como falso millones de veces. Al día siguiente de morirse Franco, tetas, catalán, euskera. Habían intentado matar esas ideas medianamente, ¿no? El sistema no las toleraba, ¿no? Pues toma, en tus morros. Al día siguiente de caer la Unión Soviética, mercado, a vender el país a trozos. Habían intentado matar esas ideas durante 80 años. No se podían expresar. Ahora Putin dice que no se puede hacer propaganda, apología de la soltería, de no tener hijos. ¿Sabes eso? Una nueva... Sí. Lo he visto. ¿Y qué se cree? ¿Qué se cree Putin? ¿Que tiene ese poder? Ni Putin tiene ese poder, no se puede. Yo prefiero que la gente exprese sus fobias, sus prejuicios. ¿O es que no tienen prejuicios? ¿Eso se pueden expresar prejuicios contra los fachas? Claro. Eso está muy bien. Ahora, si dices lo mismo sobre, no sé... Yo creo que todo se tiene que expresar. La gente es imperfecta. No pasa nada. Yo es que este es un tema que me fascina. Yo tengo muchos amigos, o sea, tengo la suerte de que, o sea, yo soy muy tolerante. O sea, de hecho, este podcast creo que no sé si has podido. Sí, muy variado, muy variado. Investigar y demás. O sea, Sí. yo tengo mi manera de pensar, evidentemente, como todas las personas, y tengo mis prejuicios y mis sesgos, pero sí que es verdad que intento traer un poco al canal la mayor diversidad posible. De hecho, me esfuerzo mucho en cómo conseguir proporcionalidad de invitados y demás. Y este tema lo hablo con mucha gente de diversas ideologías, ¿no? También lo he hablado con mucha gente. Y con amigos y demás que están como muy metidos en el tema este de la filosofía científica o la filosofía científicamente informada y demás. Y claro, siempre hablamos del gran debate, ¿no? Sobre el dar voz a según qué perfiles, que esto lo rescato también un poco de lo que comentabas antes de Iker, que también te quería preguntar. Claro, yo por ejemplo en mi caso he traído a personas que son muy científicas, como muy rigurosas en ese aspecto, y he traído a gente que muchas veces desde estos ámbitos pues se denosta un poco y se les llama magufos, estarás familiarizado con conspiranoicos, magufos y demás. He traído, por ejemplo, al doctor Sansegarra y demás. Es que investiga la muerte, la vida después de la muerte. Estuvo en Cuarto Milenio y demás. Claro, entonces es un tema que no me interesa nada, la vida después de la muerte. A mí, sin embargo, es el tema que más me interesa. Me da igual. Pero el gran debate es sobre, oye, ¿qué hacemos con muchos perfiles que vamos a decir que no están dentro del ámbito de lo que es bueno, bonito y bello, dentro de la ciencia y demás? Incluso en la mentira. ¿Qué hacemos con la mentira? ¿Qué hacemos con la mentira? Permitirla, coño.
Y en programas como el mío, por ejemplo, Pues permitirla, tú eliges a quién invitas y a quién no. No dejes que nadie te diga a quién no puedes invitar, haz lo que te salga de las pelotas. Yo sí veo ¿vale? que genera, o sea, por ejemplo, organizar un debate entre un magufo pero magufo ¿Vale? y un científico me parece deshonesto. Porque Vale. poner en plano de igualdad a una persona, o sea, una persona informada no se puede defender de la irracionalidad de una persona paranoica o imaginadora o fabuladora. Vale. Porque no puedes cazar, a quien no está jugando con las mismas reglas que tú. Tú estás limitado por la ciencia Claro. y el otro está envalentonado por la mítica. Entonces, claro, ese debate yo creo que no tiene sentido. Vale. Yo creo que hay debates que ponen en plano de igualdad cosas que no son iguales. Vale. Luego, si tú eres médico y crees que el SIDA es una invención o que el cáncer en realidad no existe, yo sí que creo que ahí se está transgrediendo un límite, pero es deontológico, es de la profesión. Vale. O sea, creo que esas ideas pueden ser expresadas incluso por un médico, pero que en el acto tiene que dejar de ser médico. O sea, no creo que se pueda permitir a un médico decir que el cáncer no existe. O cualquier burrada así, ¿no? Quiero Vale. decir. Otra cosa fue lo de las vacunas. Ahí se intentó hacer pasar por magufos a personas que manifestaban, médicos, que algunos sí que decía que eran los microchips y estaban chiflados. Pero otras personas tenían dudas razonables sobre el tema. Vale. Incluso cosas que luego se demostraron como ciertas, sobre la efectividad, sobre los efectos secundarios, y todo se intentaba empaquetar en el antivacunismo, ¿no? Y yo mismo caí bastante también en esa cosa un poco fanática en aquel momento de llamar antivacunas a gente que a lo mejor estaba diciendo cosas Ya. más que razonables, ¿no? Entonces, yo sí que pongo límites a eso, las profesiones, no sé, no creo que un juez, un médico y un policía puedan decidir o así, ¿no? O en el ejercicio de su cargo y sobre cuestiones que afectan a esa información privilegiada que ellos tienen por trabajar en cierto sitio. No creo que ahí sea deontológico decir ciertas mentiras. Vale. Incluso aunque la persona las crea. Claro. Sí, pero si tú te vuelves loco es mejor que dejes de... ¿No? O sea, Claro. me parece que las profesiones sí que limitan un poco Vale. el ámbito. Pero no creo que tengas que quedar fuera de la sociedad o que la sociedad no deba permitir que tú digas eso. A lo mejor no lo debe permitir tu colegio profesional Vale. de médicos o de lo que sea. A lo mejor ahí en tu profesión tienes que pagar un precio. Vale, o sea, ahí sí estarías... Pero, fíjate, ahora es verdad que la ciencia no es como en el siglo XIX. Pero, ¿tú sabes por qué tu madre no se ha muerto dándote a luz? Espero que no haya pasado, que no te conozco. No, te imaginas. Justo ha Resulta pasado que- eso. No, pero ¿tú sabes por qué nuestras madres, en general, no se han muerto dándonos a luz? Por un hereje de la medicina. Un médico que se llamaba Semmelweis y que descubrió... Esto es antes de verse los microorganismos con la lente, en el siglo XIX. Él descubrió que los estudiantes de medicina que asistían a los partos en las casas de mujeres, a las parturientas, ¿no? No sé cuál es la cifra, y esto es muy poco científico, pero vamos, una proporción grandísima de las mujeres que daban a luz en hospitales, en lo que entonces eran hospitales, morían. Y fuera de los hospitales morían menos. Entonces este médico Semmelweis descubrió casi por intuición que el problema era que los médicos, los estudiantes de medicina, antes de ir a asistir a las parturientas, estaban examinando cadáveres. ¿Qué? Y que pequeños corpúsculos mortales, así es como lo expresó Semmelweis, viajaban en las manos de los estudiantes desde los cadáveres a las parturientas. Y las mataban. O sea, como que contagiaban la muerte. Todo estaba expresado en unos términos así, pero tenía razón. ¿Y sabes lo que proponía Semmelweis? Que los estudiantes se lavaran las manos entre una y otra cosa. ¿Y sabes qué pasó con Semmelweis? Que fue destruido. Porque la sociedad médica consideró que era un chiflao. Entonces, a veces el mundo de los expertos peca de esa arrogancia de los médicos que creyeron que Semmelweis estaba chiflao. Es verdad que hoy hay
otros contrapesos dentro de Sí. la ciencia, ¿no? Que todo está en permanente discusión. Pero yo me cuidaría de condenar cualquier cosa que se salga de... Porque también la ciencia tiene conflictos de intereses, esto no se dice nunca. Sí, yo esto lo he hablado con mucha gente que investiga y demás. Y. Claro, que hay dinero. ¿Quién pone el dinero? No siempre lo pone un Estado que más o menos sea garante de que lo que se investiga es por el bien de la sociedad. No, es que hay muchas empresas, el dinero de los fondos va para ciertos sitios y no para otros. Esto, por ejemplo, en ciencias sociales se ve claramente. Hay cosas que no se investigan en ciencias sociales porque son políticamente incorrectas y ocurren. ¿En la ciencia pasa? Sí. Menos. Y hay muchos campos donde no pasa, pero hay campos en los que sí. Mira el dinero que se destina a investigación sobre un tipo de cáncer y otro tipo de cáncer. Es en función de la publicidad que tiene cada uno. Sí. O sea, eso afecta. Y mira también los conflictos de intereses. Personas que tienen un currículum con una serie de becas pagadas por no sé qué, conglomerados de empresas, ¿no? Y luego salen dando una opinión muy categórica sobre, no sé, un fármaco. Sí. Y esto muchas veces en perjuicio de los pobres científicos de a pie que muchas veces quieren investigar muchas cosas, ¿sabes? Y no se les permite o no se les ofrece cierta financiación. Yo esto lo he hablado con alguno. O sea que a veces la ciencia lo dicen como si la ciencia fuera Dios omnisciente, ¿sabes? Una especie de superentidad que además habla y nos dice cosas, ¿no? Según la ciencia, no sé qué. No, la ciencia no es eso, joder. ¿Y tú crees que se instrumentaliza la ciencia para imponer un criterio ideológico? Absolutamente. Absolutamente. Y las ciencias sociales son la prueba más absoluta. Mira, no puedo decir lo que es porque es un libro en marcha. Yo estoy investigando un tema desde hace años sobre el que la ciencia social citada por los políticos parece tener mensajes muy categóricos. Tiene que ver con la violencia de género. Vale. Es mentira. Es mentira. Hay muchos estudios sesgados, muchos estudios incluso cutres, te voy a decir, Vale. y son estudios financiados de ciencias sociales. Es verdad que no es ciencia científica, ¿no? Pero que no, y se impide hacer ciertos estudios. Mira, ¿cómo se llama? Tabachnikov y Hill, matemáticos. ¿Conoces esa historia? No. Investigan, son profesores de matemáticas de estadística. Vale. Y les da por investigar la variabilidad masculina-femenina. ¿Por qué hay mujeres sobrerepresentadas e infrarrepresentadas y hombres sobrerepresentados e infrarrepresentados en ciertas carreras académicas? Y lo que hacen es un trabajo de estadística. El tema de las STEMs, ¿no? Y demás. Sí, tiene que ver con eso, Vale. pero ellos están investigándolo desde la matemática, les interesa. Vale. Además, esto se lo propone una revista de Mathematical Intelligencer, una de las potentes de matemáticas, y que tenía una sección de investigaciones polémicas. Y se lo encargan para esta sección. Entonces ellos hacen el paper y lo entregan. Hasta que se entera una organización de mujeres por las matemáticas. Claro. Y es la primera vez que en una revista científica un artículo no se refuta por otro, sino que se borra. Entonces había salido en la web, desaparece de la web, y cuando llega al papel, en las páginas en las que iba esta investigación, aparece otro. ¿Me vas a decir que la ciencia... Ya. Bueno, la ciencia está intervenida por los políticos, por desgracia, y por las empresas. De diciembre de 2024 es este podcast. Madre mía. Si os ha gustado el viajecito en el tiempo y queréis más, ya sabéis cómo va esto. En el comentario fijado tenéis el enlace al podcast completo y al canal de Compe de Podcast, que no tengo que decir nada porque seguro que muchos lo conocéis. Así que nada, un abrazo y hasta luego, gente.